Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas a una nueva sesión del Club de Lectura. Aquí estamos otro miércoles más, hoy es 20 de septiembre, que se me está pasando ya el mes volando. Dentro de nada Navidad, ya os lo digo. 20 de septiembre, hoy vamos a tener una sesión preciosa. Bueno, todas las que tenemos son preciosas, pero hoy con una especial hincapié en la documentación gráfica de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de este maravilloso libro Francisco Cabrero, El viaje a Italia, con Iñaki Bergera y María José Aldea, a quienes ya veo preparadísimos. Iñaki y María José, ya os veo que estáis ahí preparadísimos. Dadme unos minutitos para empezar, a que nuestros asimétricos y nuestras asimétricas pues se vayan enterando de que estamos en directo, Instagram les avise y enseguida os doy paso a vosotros también, ¿vale? Aprovecho para saludar pues a un montón de gente que se está uniendo. Gutiérrez Calderón puede ser, Muriel, un besito grande, María José, que estás por supuesto, Darío Bustan, Ray 2012, Pedro Dibujo, Cierto Estudio, Nico Moncada, bueno, Patricia World, veo un montón de gente por aquí, veo a María Verónica, un besito muy grande, María Verónica, a ti también. Nada, os veo preparadísimos y preparadísimas. Antes de empezar, como ya sabéis, siempre lo hago, voy a agradecer a nuestros invitados de la semana pasada, a nuestro querido Íñigo de Villar y Luis Rojo. Ambos estuvieron con nosotros hablando del libro desde la distancia, perdón, Apuntes desde la distancia. Está la sesión grabada en nuestro canal, lo tenéis disponible, ya sabéis que podéis ver luego nuestros vídeos cuando queráis, como queráis, no hace falta que estéis a las 7 en directo, aunque me encanta veros por aquí y brujulear y saludaros a todos. Ahí veo también a Adrián, un besito, Adrián también que nos saluda, veo a Elena Moreno Lillo, bueno, un abrazo enorme a todos y a todas los que os unís cada miércoles y estáis aquí con nosotros disfrutando de nuestros invitados. Como decía, antes de empezar, os recuerdo siempre, aquí en la casita de comentarios y aquí en la burbujita de preguntas nos podéis dejar vuestros comentarios para los invitados, vuestras preguntas, todo lo que os pueda surgir en directo, que yo voy a trasladárselo durante la sesión para que no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Pues nada, yo creo que ahora sí que sí, Iñaki, María José, os doy paso. Vamos. Que está todo bien. A ver quién entra primero. Creo que Iñaki puede ser el que entre primero. Vamos a ver. Hola, María José. Hola, Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Oye, qué alegría veros a los dos y además perfectos. Estáis ahora mismo encuadrados, que no se os tapa nada con los comentarios ni nada. Feliz estoy ahora mismo. Muy bien, muy Oye, bien. bienvenidos. Iñaki, tú ya habías estado con nosotros en el club, así que hoy le tengo que dar una bienvenida especial a María José porque es tu primera vez aquí. Muchísimas Gracias. gracias, María José, Gracias a por vosotros por venir. invitarme. Bueno, yo creo que si os parece, como ya os avisaba en la prueba del otro día, os voy a presentar a los dos, aunque como siempre digo, todo el mundo que viene aquí os viene a ver a vosotros, no a mí. A mí ya, yo ya les aburro muchísimo, pero me gusta presentaros por si acaso hay alguien, pues algún despistado o despistadilla que ande por ahí curioseando, pues así os conoce un poquito mejor, ¿vale? Os presento y damos paso rápidamente a la sesión del contenido, a hablar de este precioso libro Francisco Cabrero, El viaje a Italia. Pues si os parece, empiezo contigo, Iñaki, que te tengo primero, porque te tengo primero, empieza por ti. Iñaki Bergera es doctor arquitecto por la Universidad de Navarra, becado por la Fundación La Caixa con premio extraordinario en el máster de Design Studies en Harvard. Actualmente Iñaki es catedrático de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Zaragoza. Ha sido investigador principal en el proyecto Mineco Fotografía y Arquitectura Moderna en España, FAME, nuestro querido proyecto FAME, con el que también hemos tenido aquí un libro sobre fotografía y arquitectura y aprovecho, yo voy mandando cositas ahí, dejando spoilers. Comisario de dos exposiciones basadas en esa misma línea de investigación, Iñaki, ¿verdad? En el Museo Sí, ICO, dentro del contexto de Foto España, en los años 2014 y 2016.
Además, eres autor, Iñaki, y editor de más de una veintena de libros. También voy a recordar por aquí el de Bernabat, que hace muy poquito también vinisteis a presentarlo. Digamos que tienes una amplia y reconocida experiencia y producción científica en torno a las relaciones entre fotografía, arquitectura y paisaje urbano, y eres el editor responsable a cargo de este precioso libro del que ahora vamos a hablar. Bienvenido otra vez, Iñaki. Muchas gracias, por estar. Gracias a ti, María. Gracias. Gracias. Pues nada, voy ahora contigo, María José. Bienvenida de nuevo. María José es arquitecta y doctora arquitecta por la Universidad de Navarra con la tesis Art en Itineris, Fotografía y Viajes y Viaje de Francisco Cabrero. Es especialista en este tema, como veis. Además, vamos, más experta no puede ser. Grado superior en fotografía artística por la Escuela de Artes de Pamplona y máster en teoría e historia por la Escuela de Arquitectura de Navarra también. Has desarrollado también tu faceta docente, María José, como colaboradora en la asignatura de análisis de formas durante los años 2005 y 2007 y has desarrollado tu labor profesional pues en diferentes estudios, por mencionar alguno, pues Pachi La Petra o Warks, no sé si lo estoy diciendo bien ahora mismo. Perfecto. Genial. Y también de manera independiente hasta el 2021, momento en el que empiezas tu colaboración con CEM2, no sé, CEM2, no, ahora mismo no, CEM2, hasta la actualidad. Y bueno, y eres una de las autoras especialistas invitadas en este libro, que vamos a hablar ahora de tu texto y de tu participación. Pero bueno, no os puedo más que agradecer a los dos que estéis ahora mismo aquí y que hayamos podido ir adelante con este proyecto. Iñaki, yo creo que tú como editor responsable, yo creo que te toca a ti hacer la presentación, ¿no?, de este libro. Adelante cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, pues María, muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias a ti, a Juan, por una vez más abrir las puertas de vuestra casa en este caso a mi propuesta, ¿no?, de edición de un libro, que ya es el tercero con vosotros y por lo tanto pues creo que la confianza una vez más la tengo que agradecer porque el producto final, que ojalá que los asimétricos y asimétricas que están ahí al otro lado de la pantalla, si no han tenido la oportunidad de adquirirlo, lo hagan pronto, porque al margen del contenido, que obviamente yo creo que es lo que vamos a hablar hoy, pero está muy bien, en el fondo es un fotolibro, es un cuaderno de viajes, casi un álbum, ¿no?, del viaje de Cabrera a Italia. La verdad es que desde el primer momento creo que entendíamos también que el libro, además del contenido y los textos y demás, tenía que tener un espíritu, ¿no?, una naturaleza bonita como objeto, ¿no?, como pieza arquitectónica, como pieza bueno, también. Y arquitectónica también, ¿eh? Entonces, yo creo que, como siempre, una vez más, la experiencia, el diálogo que ha habido entre vosotros y nosotros, ¿no?, a la hora de concretar, pues yo qué sé, lo de siempre, ¿no?, desde el tipo de papel, las cubiertas, en fin, la calidad de impresión de las imágenes, ¿no? Ahora, como ya a toro pasado, pues creo que hasta es bonito contar a nuestros amigos que hubo un momento de crisis, una pequeña crisis en cuanto a la calidad de las imágenes, ¿no?, y con la imprenta. Entonces, bueno, hubo que hacer muchas pruebas de impresión hasta que realmente conseguimos la calidad que ahora mismo tienen las imágenes y que además, dicho sea de paso, responde muy bien al original. O sea, en el fondo, una de las cosas del libro es que el tamaño de las fotografías, tal y como se reproducen en el libro, es de facto el tamaño original de los contactos, porque esto no dejan de ser contactos, ¿no? Bueno, por lo tanto, gracias, lo primero que quería decir, María y Juan, y también, aunque luego lo volveremos a insistir, quiero también empezar por agradecer a María José, a Angelo Maggi por la edición, por la colaboración, ¿no?, con la inclusión de esos textos, y en términos de viabilidad y de que el libro sea, de hecho, una realidad, pues también creo que hay que empezar agradeciendo a las personas y a las instituciones que lo han hecho posible por la financiación y por la colaboración, ¿no? Creo que el Colegio de Arquitectos de Madrid, Miguel Lasso de la Vega, la Universidad de Navarra, Carlos Naya,
Estudio Vanguardia, Javier Praderas y Angélica, y también la empresa Honesta, pues Paco Espejo, a los que mando a todos un abrazo y un saludo y un agradecimiento. Creo que son las instituciones que han confiado también en el proyecto y lo han hecho posible, ¿no? De manera que gracias de verdad a todos. Desde el punto de vista de la pregunta que me lanzas, ¿no, María? Como para entrar en harina, ¿no? ¿De dónde sale esto, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, pues mirar, esto sale, ya lo apuntaba María, en el contexto del proyecto de investigación FAME, que es un proyecto de investigación nacional del Mineco, que desarrollamos entre los años 2013 y 2016, más o menos, y que fue un proyecto muy fructífero y muy prolífico en cuanto a la investigación, que tuve la suerte de dirigir, pero que fue posible gracias a una band of brothers, ¿no? A un conjunto de investigadores de muchas universidades españolas que entre todos pusimos el tema de la fotografía y de las relaciones entre fotografía y arquitectura moderna en España en el mapa, ¿no? Porque hasta entonces era un tema que no había sido investigado. Entonces, bueno, yo creo que más o menos seguramente las personas que nos están escuchando ya conocen el proyecto y los resultados de investigación del proyecto. Pues bien, en esa labor documental del proyecto FAME, que es una de las cosas que hicimos, que es ese intento, todo lo ambicioso que pudimos con los medios materiales y humanos que teníamos por bucear, por llegar a los archivos, ¿no? De los fotógrafos, de arquitectos, de instituciones, ¿no? Para tener acceso a las fotografías de arquitectura de primera mano, documentarlas, escanearlas a lo posible y, en definitiva, bueno, pues hacer ese levantamiento, ¿no? Taxidérmico casi de lo que eran las fotografías de arquitectura de la modernidad. Una tarde, no recuerdo el mes, pero vamos, una tarde, voy a decir que es otoñal, ¿no? Ya que estamos en otoño y quizá le da un aire todavía más de romanticismo al asunto, buceando en la casa familiar de Asís Cabrero en Miraflores, pues con la confianza depositada por sus hijos. Yo tuve la suerte de conocer a Cabrero en persona en su casa, creo que fue en el año 98, más o menos, en 1998, cuando estaba haciendo la tesis sobre Rafael Aburto. Ya entonces estaba enfermito, mayor y apenas, pero bueno, como digo, tuve la suerte de conocerla. Pero bueno, años después, en concreto en 2015, estábamos allí buceando en todo el material del archivo y bueno, pues con esa confianza, insisto, depositada por la familia, porque yo no estaba haciendo nada que no tuviera permiso, pero bueno, me puse a abrir cajones, ¿no? Me puse a abrir cajones y en un momento dado pues apareció un taquito de fotografías que estaban envueltas en un papel que ponía Viaje a Italia 1941, ¿no? Entonces, de repente, claro, Iñaki, sí. ¿me permites que te interrumpa? Claro, por supuesto. Lo encontraste conmigo. No fue en el pues 98, fue en el 14. No, que fue, sí, en el 2014, pero digo que en el 98 me refería ya lo a habías visto. que fue la primera vez que estuve con Cabrero en su estudio. Vale. Hace Sí. años. Entonces sí, perdona, discúlpame. Nada. Entonces, es que un hallazgo de ese tipo se le queda grabado a uno en el alma, claro, así que está claro. Una cosa, sí. perdona, que aprovecho que hemos parado un minuto para preguntarles a los asimétricos y a las asimétricas si nos ven bien, ¿vale? Porque el otro día tuvimos un problema, entonces quiero saber, nos vais comentando por ahí abajo si se ve todo bien, nos ponéis un dedito para arriba y ya está. Adelante, vale. Iñaki, sigue, perdona, es para comprobar nada más. Vale, de acuerdo. Pues nada, entonces efectivamente apareció aquel taquito de fotografías y ya, obviamente yo por la tesis y por cualquier investigador, arquitecto que más o menos se ha rozado con la historiografía de la arquitectura moderna sabe que Asís Cabrero había realizado ese viaje iniciático a Italia, como lo hizo Fisac a los países nórdicos, ¿no? Y como, bueno, más o menos, o el famoso viaje de Mollezún por Europa cuando estaba becado. Es decir, era un dato conocido, ¿no? Por la historiografía, que el viaje de Asís Cabrero a Italia fue precisamente el que luego, a la vuelta, una vez que se había rozado, y eso dictaba la narrativa oficial, se había rozado en primera persona con la arquitectura racionalista italiana, ¿no? De Leur, etcétera, pues es cuando él regresa al tiempo y todo ese bagaje, ese aprendizaje, se plasmó, pues entre otras muchas cuestiones, de manera paradigmática en el edificio de la Casa Sindical, ¿no? Que de alguna manera ese, junto con el edificio
de Aránzazu, pues fueron en torno a 1948, 49, 50, pues el gozne, ¿no? El tránsito entre el academicismo de los 40 y la modernidad de los 50. Entonces, de repente, claro, y cuando aparece un taquito de fotografías que ponía Viaje a Italia, pues grandes palpitaciones, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué es, no? Entonces, bueno, en definitiva, a partir de ese momento, pues las fotografías fueron digitalizadas, las analizamos, las clasificamos y eso formó parte de esa recolección, de ese material de archivo. Desde ese mismo instante, por un lado, por la condición de material inédito y por la trascendencia que ese viaje tuvo para Cabrero y paralelamente en la historiografía de la arquitectura moderna española, nosotros pensábamos que ese descubrimiento y esas fotografías no debían quedar simplemente en un material documentado y digitalizado en un archivo, sino que deberían darse a conocer, ¿no? Por lo tanto, FAME continuó 2016, 2017 y luego la vida siguió, pero yo eso lo tenía, digamos, aquí, ¿no? Aquí, el viaje de Cabrero con las fotografías de Cabrero. He de decir que paralelamente, desde el momento en que estuvo María José también ahí, ya sabíamos que el acceso a la documentación de los viajes de Cabrero, todos los, ¿no? esa naturaleza del Cabrero, del Cabrero viajero, de que ahora nos hablaba María José, desde ese mismo instante sabíamos que iba a derivar precisamente la tesis doctoral de María José, ¿no? En ese instante, pues ella lo contaba mejor que yo, pero María José tenía interés pues, en realizar el doctorado y, bueno, pues en su interés por la fotografía vimos que junto con el profesor Mariano González Presencio de la Universidad de Navarra, que ese era un tema fantástico, ¿no? Fantástico para acometer. Entonces, María José ya había estudiado un poquito el viaje de Cabrero a Italia en el contexto de su tesis, pero finalmente, pues de alguna manera, estos últimos año y medio, 2 años, yo de alguna manera volví a rescatar ese tema y dije, venga, vamos a sacar este libro, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, con todo lo que ya habíamos investigado y había investigado María José para la tesis y lo que nosotros habíamos explorado previamente, finalmente el libro se ha hecho realidad y es ahora el que tenemos en las manos, ¿no? Entonces, no sé si básicamente esa es la historia, ese es el relato de dónde surge el libro, de dónde surge el descubrimiento de estas fotografías y a partir de aquí, pues bueno, seguimos hablando de lo que queráis, ¿no? Pues yo iba a preguntarle a María José ya que por alusiones, ¿no? Un poco nos cuente ese contexto de Cabrero viajero, ¿no? Yo creo que es algo en lo que tú te has especializado y si quieres, pues nos puedes contar tu experiencia incluso personal hasta la aportación incluso de este libro. María José, adelante. Sí, pues en el contexto del proyecto de investigación de FAME que ha comentado Iñaki, también aparecieron una caja de negativos y positivos de fotografías de viaje que había realizado el propio arquitecto. Entonces, como datos diré, era una caja de cartón y cuero, pues, como súper elegante, y todas las fotografías estaban organizadas por viajes y tal. Y cuando yo planteé el hacer el doctorado, después de haber hecho el grado de fotografía en la Escuela de Artes y después de haber hecho el máster en la universidad, pues hablando con Iñaki y viendo que este material además iba a poder estar muy bien cuidado y albergado en el archivo de la universidad, pues era una oportunidad magnífica para poder empezar yo el doctorado con una cantidad brutal de archivos inéditos, ¿no? Porque realmente Cabrero, bueno, os voy a decir los datos. Dentro de la caja se encontraron 2.329 negativos y 1.857 positivos, que corresponden a 19 viajes de los 23 que realizó el arquitecto entre 1953 y 1976. Entonces, evidentemente, esa cantidad tan brutal de elementos pedía a gritos darse a conocer, porque Cabrero en el mundo de la arquitectura moderna española pues era un referente innegable, ¿no? Por obras, como ha comentado Iñaki, como el edificio Sindicatos, la Feria del Campo, edificio arriba, el Ayuntamiento de Alcorcón, en fin, y otros proyectos y tal. Era un tipo muy conocido, además había formado parte de la Organización Sindical del Hogar, fue director de Gerencia de Urbanismo, en fin, bueno, profesor en la Escuela de Pamplona y en la de Madrid, pero sin embargo su faceta tanto como fotógrafo como viajero
eran desconocidas. O sea, se sabía que había viajado, se sabía que había participado de algunas referencias que había tomado en sus viajes en Italia, en Suiza, en Estados Unidos, pero poco más se sabía de los viajes. También se sabía que tomaba fotografías. Pero claro, nos pareció absolutamente fundamental darlo a conocer, un tema apasionante, magnífico, viajes por el mundo, millones de fotografías, y que en realidad lo que descubrimos fue que mediante la investigación se vio que Cabrero viajó y fotografió para ilustrar su libro. Pero realmente tanto los propios viajes como la fotografía tienen entidad propia como para haber centrado la investigación tanto en el viaje como en la fotografía y no tanto en los libros, ¿no? Que también han sido, en su momento fueron protagonistas de otras investigaciones. Y entonces, mediante todos estos largos años que he estado investigando y realizando la tesis, pues hemos llegado a conocer un Cabrero que no tenía pereza en subirse en el peor barco para acabar en Melanesia o disfrutar de un hotel de lujo en Tokio, que incluso sospecho que fue el Hotel Imperial de Tokio de Frank Lloyd Wright. Entonces es un tipo que utilizaba los viajes que por su profesión o desde el funcionariado principalmente se le brindó realizar, para sacar tiempo siempre para explorar las cosas que a él le interesaban. Entonces, en un principio, él viajó solo, viajó a Italia en busca de la modernidad, en busca de referentes que no llegaban a España en aquella época, y acabó, como ya os digo, en Melanesia, 1976, con 64 años, en un barco horrible rodeado de cerdos y de mugre, en busca pues del origen de la historia y de la herramienta humana y de la manera de vivir de los primeros pobladores. Entonces es un viaje absolutamente apasionante, ¿no?, el que realiza Cabrero, porque comienza buscando la modernidad, acaba buscando el origen de la historia y le convierte en un explorador y un fotógrafo absolutamente desconocido para la mayoría. Esto es precioso, ¿no? La palabra explorador, ¿no, María José? De repente ya no es solo un viajero, sino que Claro. empieza a formar parte de su propia actividad. O sea, es una cosa maravillosa lo que nos estás contando. Y a mí ahora me gustaría, entre los dos, no sé quién, ahora ya sí que entramos en faena y le dais el que quiera que vaya adelante. Me gustaría entrar en este caso concreto de estudio, ¿no? Que es este viaje a Italia. ¿Qué es lo que supone para Francisco? Tú ya nos ibas adelantando un poquito, Iñaki, ¿no?, lo que supone para él, pero si leemos vuestros textos, una de las cosas que más comentáis es que fue como una sorpresa, ¿no?, como una especie como de madre mía, ¿qué Italia, qué es esto, ¿no? Contadme un poco, ¿qué supone para Cabrero este viaje? Mira, yo creo, María José, a lo mejor podrías empezar contando tú cuestiones así más relativas, pues bueno, tampoco vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Porque de hecho el detalle es enorme, porque como se conservan los pasaportes, ¿no? Al final en los textos se cuenta el avión que cogió, la hora que volvió, los días de visado que tenía. Entonces, bueno, podías a lo mejor, María José, si te parece, un poco describir de manera genérica el viaje, o las ciudades que visitó, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, pues luego seguimos hablando de las fotografías, como te parece. Bien, sí, o sea, Cabrero viajó el último día de 1941 y además en un momento, un contexto geopolítico muy complicado, la Segunda Guerra Mundial, estaba, bueno, realmente en algún texto, alguna descripción que hemos encontrado, habla de que se oían bombardeos de fondo durante sus visitas italianas. Entonces él, creemos que pudo viajar porque uno de sus tíos era diplomático en la embajada de España en Roma, entonces aquello le permitió poder viajar y visitar ciudades. Pues visitó Roma, visitó Milán, Venecia, visitó, a ver, un segundito, Florencia visitó también, sí, Asís, o sea, hizo realmente un recorrido bastante completo por el
Lo voy a por enseñar a cámara, pero el mapita. o sea, tened en cuenta, claro, voy a enseñar el mapa a cámara, pero tened en cuenta que lo estáis viendo al revés, ¿vale? No es que esté mal dibujado el plano, es que está al revés, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis ese recorrido, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo creo que además principalmente hizo paradas en los recorridos principales de Roma, Florencia, Venecia, Milán y Génova, ¿no? Había paradas Ujú, intermedias y entonces, según las descripciones del propio viaje de Cabrero, alguna confidencia que hizo en sus libros de arquitectura o en una postal que envió a sus padres, que son varias de las fuentes que hemos manejado, aparece un recorrido y sin embargo sus fotografías muestran otro. Y luego también resulta muy singular que el recorrido que hacen las fotografías por la arquitectura italiana es un recorrido, vamos a decir, clásico. Y realmente el pozo que él sustrajo de aquel viaje es el racionalismo italiano y además queda patente en su carrera, vamos, durante toda su carrera. Y él no ujú, se cansa de comentarlo y de decir frases como yo he visto en Italia una cosa bien distinta, ¿verdad? Y entonces resulta muy singular que él, sin embargo, en su cuaderno, en su álbum fotográfico, no aparece esa arquitectura moderna. Pero es que además, después yo en mi propia tesis doctoral he podido observar que en otros viajes que han sido fundamentales para él, tampoco ciertas arquitecturas, que además principalmente han sido modernas y referentes incluso para él, tampoco forman parte del álbum. Y yendo incluso ujú. un poco más allá, hay referentes, o sea, obvia él eh, de una manera consciente determinadas figuras de la arquitectura moderna. O sea, al Ujú, final, parte del viaje de Cabrero y del álbum no es solo lo que fotografía, sino también lo que deja de visitar y lo que deja de fotografiar, porque tiene una idea clara y concisa de lo que le interesa y de cómo utilizar las fotografías, ¿no? Que yo creo que es el kit de la cuestión en este punto. ujú, ujú. Pues aquí hay dos temas muy, muy interesantes, ¿no? Para comentar, que son precisamente esto que acabas de decir, María José, ¿no? Que el contenido en sí mismo de esas fotografías, que de repente, en busca de quizá esa modernidad, de repente La no, la obvia. deja fuera, Mm. la obvia, y solamente aparece la arquitectura, vamos a llamarla clásica o de origen, vamos a decirlo así, o propia Ya, del ya. lugar, y también un poco el uso que le va a dar después a esas fotografías, Ujú. ¿no? Iñaki, ¿cómo ves esto tú? Pues bueno, a ver, yo creo que es un tema, para nosotros es un tema complejo, ¿no? Porque está lleno de paradojas, ¿no? Es decir, que va a Ujú, empezar en el viaje a Italia y como dice María José, si coges, digamos, toda la labor de Asís Cabrero como viajero, ¿no? Ahondando un poco en lo que decía María José, la verdad es que por mucho que sea conocido y la tesis de María José lo ha vuelto a revisitar y a documentar, realmente es un caso eh, eh, tremendamente singular. O sea, es decir, yo creo que es una historia propia de una novela, ¿no? Es un Miguel Ostrogoff, es una vida Mm. apasionante. En el fondo, estos personajes, yo creo que Cabrero es como el último hombre del Renacimiento, ¿no? Es un hombre que tiene que lo único que quería hacer es conocer, entender la historia de la humanidad para reescribirla, ¿no? O sea, tienen una condición magnánima, ¿no? En sus planteamientos, de una generosidad, ¿no? O sea, es decir, que es gente que Cabrera se recorrió el mundo varias veces, ¿no? No, ujú, simplemente, y además la justificación que siempre se ha dado es que los 4 libros surgen cuando, después de esos fracasos a finales a mediados de los 70, ¿no? Cuando esta generación de arquitectos que fueron tremendamente importantes en su momento, pero que luego ya, pues, todas las generaciones posteriores y ya casi con la final del franquismo, ¿no? La llegada de la democracia, pues estos personajes fueron olvidados, esto hay que decirlo así también, ¿no? De hecho, no tuvieron ujú, fortuna en su entrada en las cátedras universitarias y, por lo tanto, ¿qué pasa? Para homologar su legado como grandes arquitectos, tuvieron que de repente introducirse o construir una teoría que ellos no ujú, tenían. Ellos eran arquitectos, constructores, docentes, pero no tenían una teoría. Y entonces, cuando no la tenían, en el caso de Cabrero, la manera de tener esa teoría era hacerlo por derribo, es decir, como digo, por la actitud omniabarcante, generalista, es decir, de realmente querer contar
el mundo porque él primero lo ha conocido y lo ha entendido. Esa condición tan ambiciosa en términos arquitectónicos hace que sea una secuencia tremendamente histórica, porque los libros de Cabrero arrancan con la antigüedad y terminan en la modernidad. Pero precisamente, por lo tanto, todos estos arquitectos, en concreto Cabrero, también Fisac lo hacía, para entender la modernidad necesitaba entender lo demás, porque de alguna manera el legado de la modernidad se entendía precisamente como continuidad de la tradición y en concreto en esa idea que en el caso de Cabrero es irrenunciable, ¿no? Que es la idea de la monumentalidad, ¿no? Que la arquitectura pues eso es un objeto, es una pieza que tiene esta condición monumental en la medida en que a Cabrero le interesaba pues esos aspectos geométricos, racionalistas, ¿no? Entonces, esto es algo que como Cabrero lo vio y lo entiende en la tradición histórica de la arquitectura, cuando va a estos países y cuando va a Italia, claro que hizo un intento de rozarse con Libera, de visitar de Terrañi, etcétera. Pero realmente, para entender qué es lo que tenía que hacer, él necesitaba a su vez resetear y hacer propio el legado de la tradición, ¿no? Entonces, en términos, por lo tanto, de fotográficos, él hace una fotografía documentalista en el sentido literal del término. Básicamente lo que hace es, cuando está ante un monumento de esta naturaleza icónico, porque son al final, ¿no? El Coliseo, son todo piezas, ¿no? La Plaza de España, el Obelisco, ¿no? El monumento de Víctor Manuel, pues lo que hace es hacer lo propio. No tanto como pensando en una fotografía preciosista en términos técnicos, ¿no? sino de alguna manera como coleccionar ese referente histórico para luego, de alguna manera, llevarlo, meditarlo en su propio bagaje interior para sacar de ahí las lecciones que la historia le daba para su propia arquitectura, ¿no? Entonces, por lo tanto, las fotografías, desde el punto de vista fotográfico disciplinar, no son fotografías especialmente valiosas, insisto, en términos de composición, en términos de exposición. Hay como fotografías fallidas, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pero sin embargo sí que tienen que ver con esta documentación, ¿no? Con esta caza de una experiencia personal que él de alguna manera se robaba, ¿no? Era la manera de decir, yo esto lo robo, ¿no? Lo interiorizo y lo interiorizo a través de la mirada y a través de la documentación fotográfica que a mí en un momento dado me puede servir. Una cosa también bonita que descubrió María José con la tesis es que luego, curiosamente, todas esas carretes y fotografías y montones, toneladas, ¿no? A veces, que por supuesto Cabrero desde su pulcritud todas las controlaba, ¿no? Es decir, sabía cuántos carretes se llevaba cada destino, cuántos tenía que llevar, cuántos tenía tal. Pero luego, curiosamente, la mayoría de sus fotografías no acaban publicadas en los libros de arquitectura, ¿no? Sino que tira más de fotografías ya publicadas en otros medios, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo, pensando en esta condición casi ermitaña, ¿no? Franciscana, interiorizada, silenciosa, pulcra, de ese Cabrero que de alguna manera trata por coherencia personal de entender el mundo, esas fotografías son fotografías de consumo propio, ¿no? Son fotografías que él capta y se lleva prestadas, ¿no? Como que roba de esa realidad que él visita, ¿no? Para como digo, su propia digestión interior, ¿no? Su propia reflexión, que luego siempre, o sea, en el fondo, cuando luego ves la obra de Cabrero, siempre hay ecos de esa tradición, ¿no? Que están ahí, lógicamente ayornados por el lenguaje de la modernidad, porque él era un arquitecto moderno y contemporáneo, ¿no? Claro. Pero que de alguna manera todo esto venía de ese conocimiento profundo de la historia. Es muy bonito esto, o sea, digamos, como pensar en ese uso de la fotografía también como de registro, ¿no? De decir, oye, esto lo robo, es que me ha encantado esta cosa, ¿no? Yo hago la foto y me lo llevo para mí, me lo quedo para mí. Y aprovecho este momento, ¿no? De relación también entre arquitectura y fotografía, y los dos como expertos en tales temas. Me gustaría haceros como dos no son preguntas, pero sí sacaros estos dos temas. La fotografía como herramienta de conocimiento, es decir, yo hago una foto para después entender mejor lo que he visto quizá, ¿no? O me lo reservo para mí, para mis ideas, para mis proyectos, y el viaje, ¿no? Como experiencia para tu vida
personal, pero a la vez profesional, porque de aquí te vas al estudio y tienes que seguir trabajando, ¿no? Os dejo ahí como esos dos temas que me gustaría mucho que los comentarais. Ese María Cabrero, José, por ejemplo. Cabrero, él hizo suya la máxima de CEBI, de que había que, para conocer la arquitectura había que visitarla in situ. Entonces, realmente, la fotografía de Cabrero prácticamente se convierte en una fedataria de la visita in situ, de manera que él tenía un registro de todos aquellos hitos arquitectónicos que había visitado y que previamente ya había preparado todo el recorrido en su biblioteca. En escasas ocasiones me da la sensación que dejaba el lugar al azar, porque como ha comentado Iñaki, incluso llevaba hasta los carretes contados y sabía las fotografías que podía dedicar a cada edificio, a cada ciudad que visitaba. Entonces, realmente me parece muy interesante porque por un lado, él utiliza la fotografía para dar fe que ha visitado, pero lo hace visible para el resto del mundo en sus 4 libros de la arquitectura. Pero a su vez, por esto que comenta Niña, que la falta de rigor técnico de muchas de sus fotografías no siempre las utilizaba. Entonces, él utilizaba fotografías prestadas de otras publicaciones y un montón de planimetrías que realizaban los delineantes de su estudio. Y luego, por otro, pues, fundamentalmente para él, en escasas ocasiones disocia el viaje de la fotografía y ambos del libro, formándose un triángulo indivisible para él, ¿no? O sea, que tiene 3 puntas que son el viaje, el libro y la fotografía. Y entonces todo gira en torno a ello, porque incluso en el libro aparece un mapa mundi con sus viajes. En la carta al lector de la primera página nombra los viajes, nombra las fotografías, o sea, para él es una cuestión indisoluble, ¿no? O sea, por un lado, oye, que esto lo conozco y lo conozco bien porque lo he visitado y doy fe de ello porque tengo las fotografías y por otro lado, además, las utiliza para documentar el viaje. Lo que sí que es singular es esto de guardarse para él el conocimiento y al final, pues gran parte de sus influencias fueron arquitecturas que no fotografió y que a veces hemos intuido que él las ha visitado porque aparecen fotografías de otros compañeros de viaje, como por ejemplo en el viaje a Estados Unidos, se le ve perfectamente observando las arquitecturas metálicas de Mies van der Rohe en Chicago y él en su propio álbum no las tiene, ¿sabes? Entonces este punto de cómo el paralelismo entre el viaje a Italia se extrapola al resto de sus viajes en las ausencias me parece especialmente interesante y es uno de los puntos fuertes de la tesis como descubrimiento de que esta decantación muchas veces se producía tanto en la visita como en la biblioteca y no mediante el álbum. Iñaki, a estas cosas que os comentaba. Bueno, pues a ver, son preguntas ambiciosas, ¿no? Porque realmente hablar de arquitectura, arquitecto, viaje, fotografía, ¿no? Esas palabras keywords, palabras clave, pues generan unos mimbres apasionantes y que seguramente sería poco realista tratar de responder de una manera sintética, ¿no? a las solicitaciones que todas estas cuestiones implican, ¿no? Contienen. Pero bueno, yo creo que todo parte de esa idea del Grand Tour, ¿no? De que en el fondo pues es una cuestión inherente al arquitecto, el conocimiento en primera persona y el viaje como experiencia, ¿no? Partimos en el contexto decimonónico casi de manera paralela al nacimiento de la fotografía, que por fin, por lo menos, la fotografía suplía a los grabados, ¿no? Y a las pinturas, y por lo tanto, pues con las fotografías por fin los arquitectos podían acceder a las primeras álbumes, albúminas, a las primeras documentos fotográficos que encima además, por fortuna,
frente, bueno, también los grabados eran de alguna manera bastante virtuosos, ¿no? En la representación de la arquitectura, pero por fin los arquitectos confiaban en algo clave para la fotografía que luego ya se ha desvirtuado, que es la verdad, que es que esa fotografía cuenta realmente cómo es un frontón griego, cuenta cómo es una pirámide, y yo, de alguna manera, pues puedo, a partir de esa documentación, de ese material fidedigno, pues trabajar sobre él, operar sobre él, ¿no? Entonces, pero por lo tanto, esa idea ¿no? Desde el propio Le Corbusier, ¿no? El viaje mítico de Le Corbusier de 1911, ¿no? Pues esto de Le Corbusier lo hace porque los otros arquitectos premodernos también lo hicieron, ¿no? Y luego lo hace Asplund, y luego pues el propio Fisac, el propio Cabrero, Mollezún, es decir, ya casi es algo, y hoy en día pues todavía seguimos diciéndoselo a los estudiantes, ¿no? Que está muy bien que vean, que pongan en Google o en Instagram Ville Savoye, pero hasta que no estás allí, o hasta que no estás en la Casa de la Cascada, puedes haber visto tropecientos mil millones de fotografías en Pinterest, en Instagram, en Google, pero hasta que no estás en la Casa de la Cascada no sabes lo que es la Casa de la Cascada, ¿no? Y precisamente, por lo tanto, me parece que entonces, a partir de ahí, como lo que vale es la experiencia. Antes los arquitectos, también siguiendo con esa idea romántica, lo que hacían era dibujar, porque el dibujo era una reflexión, de una interiorización de lo que ves, y por lo tanto cuando lo dibujo, lo abstraigo y sintetizo. La fotografía es de alguna manera una constatación de eso que veo, pero también tiene un punto de elección, porque a no ser de que hagas como los japoneses cuando bajan del autobús y se ponen, ¿no? Los buenos arquitectos, no sé, cuando ves las fotografías de Asplund, y de alguna manera cuando ves las fotografías de Cabrero, pues te das cuenta que no son inocuas, ¿no? Es decir, las miradas no son precisas, ¿no? Son selectivas. Por lo tanto, si un Cabrero delante ¿no? de estos edificios de la Roma antigua hace dos fotografías, ¿no? Pues es que esas fotografías eran las que para él eran importantes, ¿no? Entonces, es como de todo lo que veo, me quedo con este perfil, con esta imagen, con ese detalle, ¿no? Con esa... yo creo que en el caso de Cabrero son importantes, por ejemplo, los suelos, ¿no? Por esta condición que él tenía, esa querencia que él tenía de la pintura metafísica de Quirico, ¿no? Pues esta idea de la perspectiva, ¿no? De los suelos, de las sombras, ¿no? De esa condición también, que además es muy bonito, ¿no? O sea, cuando ves todas estas fotografías de la Roma de 1941, sin coches, sin gente, sin nada, pues realmente esto para Cabrero, en esta condición pictórica, porque la arquitectura de Cabrero se nutre de su trabajo pictórico, y en el fondo las fotografías de Cabrero son muy pictóricas. La perspectiva del concurso de la Casa Sindical, esa imagen icónica de la arquitectura moderna, ¿no? Pues es una fotografía, o sea, claro. ¿Sabes? Entonces, por lo tanto, yo creo que el hecho de que el arquitecto viaje y haga y capte esa mirada selectiva de la experiencia del viaje, como lo hacía, por ejemplo, Le Corbusier. Lo bonito de los viajes de Le Corbusier y de ese libro tan bonito de Tim Benton, ¿no? De Le Corbusier Secret Photographer, ¿no? Donde aparecen esas fotografías que Le Corbusier hacía en los viajes a Sudamérica, ¿no? Que se entretenía fotografiando los nudos del barco, en fin, y cuando se pasaba sus vacaciones en la costa, pues fotografiando pues de esa manera también un tanto surrealista, de Jet Trouvé, pues el agua que en su transcurrir por la arena de la playa, en fin, bueno, pues yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que el arquitecto, como tiene una mirada educada y una mirada selectiva, cámara en mano, pues selecciona aquello que le interesa, ¿no? Evidentemente, también el propio Le Corbusier, por eso las fotografías del viaje de Oriente de Le Corbusier son también un poco... producen una cierta extrañeza, como lo que puede producir Cabrero, porque Le Corbusier, como bien sabemos, hubo una exposición en Madrid hace no muchos años, coleccionaba postales. Es decir, que en el fondo también yo creo que eso es muy inteligente. ¿Para qué voy a hacer la fotografía de postal cuando ya en el fondo tengo postales? Incluso tengo... La puedo comprar. Claro, y cuando ya empezaron en aquellos años a producirse colecciones como álbumes y de monumentos, ¿no? De manera que estos arquitectos
podían acceder a los primeros grandes catálogos monumentales de la arquitectura, ¿no? Entonces, en todo caso, a ellos les interesaba una mirada, dos miradas, sabiendo que de mala manera o con mayor o menor fortuna podían acceder a una buena documentación de esos edificios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido, María. Me has respondido fenomenal, Iñaki, me habéis respondido los dos fenomenal, pero precisamente al hilo de esto que comentas, ¿no? De la precisión de las fotografías, os quería llevar a los dos o bien a la página 50-51 o bien a la 92-93, que ahora si queréis entramos, lo meto en cámara para que lo vean los asimétricos y las asimétricas. Pero, por ejemplo, en la 50-51 se ve precisamente esto que comentabas, Iñaki, ¿no? El arco de Constantino, primero lo fotografía solo y en otro momento dado lo fotografía en relación al Coliseo, ¿no? Entonces, quiero decir que al final aquí hay como dos escenas como muy seleccionadas, ¿no? Lo que tú comentabas que no son arbitrarias, o sea, se está buscando también, ¿no? Estas situaciones. O, por ejemplo, como veíamos o que os decía, ¿no? Os comentaba, en la 92-93 vemos la Basílica de San Marcos. En una, la luz a la basílica, digamos que le viene por detrás, ¿no? Y aparecen las sombras, y en otra le viene por delante y aparecen los vacíos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo al mirar el libro y tantas veces que lo hemos pasado y lo hemos mirado las fotografías, de repente ver estos encuentros tan bonitos, no sé qué opináis vosotros, que habéis manejado este material, digamos, desde el punto de vista de la investigación. María José, ¿quieres apuntar? Iñaki. Vale, no. Pues yo creo que a ver, en el caso concreto del Arco de Constantino, pues en el fondo uno es la fachada norte y otro es la fachada sur. O sea, decir que yo creo que además, hombre, todo parecería apuntar que en un caso es un contraluz y en el otro es luz frontal. No sé si están hechas, entiendo yo que estarán hechas de una manera más o menos próxima en el tiempo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa, al margen de esta idea, ¿no? Del haz y el en vez, ¿no? De ver un monumento que, como es en este caso, pues tiene esta doble mirada, pues es el hecho de que siempre, en el caso de la fotografía de Cabrero, hay como una distancia, ¿no? Cabrero es muy respetuoso, ¿no? Y entonces, y para Cabrero, yo creo que en esta condición geométrica, esa manera de entender casi como en perspectiva diédrica, ¿no? Esta idea de tridimensional siempre del espacio construido, pues yo creo que, fíjate que desde el punto de vista compositivo, si a Cabrero, por ejemplo, le hubieran interesado fijarse en algo no me refiero ya a la textura del monumento, sino, digamos, en un detalle más preciso en cuanto a la naturaleza de los detalles arquitectónicos, ¿no? De las columnas, etcétera, etcétera, se hubiera aproximado, ¿no? Sin embargo, las dos imágenes están compuestas igual, o sea, ¿no? Es decir, que son casi como fotografías frontales, distantes, donde a Cabrero le interesa de alguna manera esta especie de vacío previo, ¿no? Para entender que el monumento es una pieza aislada, ¿no? Suelta en medio de ese plano del suelo, ¿no? Con esa idea también muy renacentista, ¿no? De la perspectiva. O sea, yo creo que para Cabrero la perspectiva es una obsesión, ¿no? Entiende cada una de las imágenes con esa idea de la fuga, de la perspectiva, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, perdona que te interrumpa, Iñaki, en las fotografías de Cabrero, en todo el álbum fotográfico de sus viajes, la perspectiva frontal y la captación de los volúmenes en toda su magnitud es una de las constantes, ¿no? Y la manera de aproximarse a los monumentos y a los edificios. Yo creo que es una de las constantes y aquí queda patente. Al final me gusta mucho este paralelismo, como os he dicho antes, entre lo que significa el viaje a Italia en cualquier detalle, es que se puede extrapolar al resto del conjunto del álbum fotográfico de Cabrero. Y entonces aquí, por ejemplo, la perspectiva, la frontalidad, muchos recursos que él había adquirido de su formación pictórica, muy influida por como ha dicho Iñaki, por De Chirico, que visitó además en este propio viaje a Italia, y por la pintura metafísica. Entonces, pues
Yo creo que es que además es patente en muchas de las fotografías, tanto en estas del libro como en las del resto de su álbum. Estas referencias a Max Bill, ¿no? Todo, Mm, que en definitiva es todo, como digo, yo creo que es verdad, o sea, si tú repiensas las fotografías hay muy pocos oblicuos, ¿no? Es todo ujú, frontal porque Cabrero cuando está haciendo el diario arriba, cuando está haciendo la casa sindical, cuando está haciendo la casa, el pabellón de cristal de la casa de campo, ¿no? O sea, es una retícula, o sea, es una retícula, es una pieza monumental marcada por el trazado geométrico, ¿no? Entonces, yo creo que esa monumentalidad severa y abstracta es de alguna manera lo que, si pudiéramos entender o trabajar por capas, podríamos de alguna manera superponer en cada una de estas imágenes, ¿no? Tratando de ver cuál es el espacio tridimensional que opera en la cabeza geométrica y racional de Cabrero, ¿no? Que no es la mirada. Cabrero, yo creo que no hay, así como por ejemplo en el libro de los viajes de Asplund, pues sí que hay de repente un detalle del suelo, un detalle de una pared, un mm, detalle de un muro. Yo creo que a Cabrero eso no le interesa, ¿no? no. Que sepáis que estamos ya en los últimos 10 minutos de la conversación. No quiero que nos dejemos nada. No sé si os apetece comentar alguna otra fotografía que os haya llamado la atención, especialmente, o que para vosotros sea clave, ¿no? O que represente Yo todas tengo que decirte, María, que has elegido la de la página 51, es una de mis favoritas de toda la colección. Ah, sí. La verdad, te has adelantado absolutamente porque me encanta esta fotografía. O sea, por lo que comentaba también Iñaki de ver la carretera, pero ver el vacío de coches, supongo que por el momento histórico que vivía la propia Italia, pues habla bastante, y por ser un momento en el que solo unos cuantos privilegiados podían viajar, ¿no? Porque al final Cabrero no deja de ser un privilegiado que desde el 41, evidentemente, además por esta situación que comentamos, hasta el 76, cuando hace su último viaje, es un privilegiado que puede permitirse desplazarse por el mundo, ¿no? Y es una de mis favoritas, sin duda. Creo que esta fotografía de la Galería de Uffizi Mm. en Florencia me parece que también es otra Sí, fotografía muy Sí, sintética, ¿no? sí, De lo que sí. sí. estamos hablando, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que no sé, ya casi como poniendo las guindas a las cuestiones que han salido, creo que hemos dado cumplimiento a una suerte de deuda pendiente, ¿no? Con la historiografía, ¿no? Estas fotografías tenían que salir del ostracismo y tenían que salir de desempolvarlas, ¿no? Desde ese cajón y había que ponerlas ahí. Una vez más, pues en esta especie de misión pedagógica que aquellas personas que estamos trabajando en este ámbito de la cultura visual y de la representación visual de la arquitectura tenemos como compromiso, ¿no? Que es reevaluar y apuntalar la irrefutable necesidad de entender que la condición visual de la arquitectura no es una cuestión instrumental, sino que sin ser, lógicamente, no hay que confundir medios y fines, ¿no? Pero que no es algo baladí para la propia construcción de la arquitectura, ni tampoco para su difusión y su catalogación, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en la medida en que vemos arquitectos con una mirada sensible, con una mirada particular, con una mirada atenta, pues esto creo que nos tiene que servir como referente, sobre todo, ya digo, trasladándolo a la estricta contemporaneidad, ¿no? Cuando ya estamos casi sujetándonos a la mesa, a la silla, ante la irrupción de la inteligencia artificial, pues realmente esta especie de pérdida de pie nos hace una vez más, pues como los grandes y como lo hace Cabrero en este viaje, hizo durante toda su vida, dar un paso atrás, ¿no? Y reflexionar sobre la ética de la mirada, sobre la ética de la representación de la arquitectura, ¿no? Sobre la necesidad de contener, de educar, de reflexionar, ¿no? Sobre el papel, los usos y abusos de la fotografía y de la imagen arquitectónica, ¿no? Entonces, todo lo que sea, como digo, apuntalar ese discurso,
gracias a la colaboración de editoriales comprometidas con la causa, con las asimétricas, pues es algo de agradecer. Eso siempre, Iñaki, ya lo sabes tú. Y es una tarea pues que hay que seguir, ¿no? Trabajando en ella y agradeciendo a estos maestros, ¿no? Que, ¿no? Esta idea de que trabajamos y caminamos a hombros de gigantes, ¿no? Pues seguramente la sensibilidad, la austeridad, la humildad de Cabrero, el sincretismo frente a la rapidez, la inmediatez, lo acumulativo, lo fogoso de la condición del consumo contemporáneo de las imágenes es una lección perdurable, ¿no? que nos debe de hacer reflexionar. Uh-huh. Uh-huh. María José, yo no sé si tú quieres añadir algo, porque ahora sí que sí estamos en los últimos minutos de la sesión. No sé si tú quieres aportar algo más a modo de cierre. No, me parece que el repaso que hemos hecho es suficientemente completo y suficientemente interesante como para animar a la gente, desde luego, en este punto a que compren esta magnífica joya que tenemos, este cuaderno de viaje fantástico, porque sí que es verdad que es la primera opción para conocer esta faceta desconocida del cabrero viajero y cabrero fotógrafo, que yo creo que sin duda había que desempolvar y sacar a la palestra. Yo también quiero apuntar que si esto es una joyita y de alguna manera nos habla y nos abre tantas puertas, imaginaros lo que puede ser ese libro que debería hacer María José, de publicar todos esos viajes de Cabrero y todas esas fotografías de Cabrero, ¿no? O sea, esto es un botón de muestra, es una pildorita, pero frente a la magnitud cuantitativa y cualitativa de todo el legado de Cabrero fotógrafo y de sus fotografías, pues desde luego, en fin, seguramente sobra decir que Asimétricas estará deseosa de darle rienda. ¡Vamos! Y lo único, no sé si habrá algún empresario mecenas entre la audiencia, pero para que estas cosas salgan, y aprovecho una vez más para agradecer a los que han patrocinado la edición del libro, lo que hace falta es conseguir fondos, ¿no? Y financiación. Y en fin, ojalá que algún día, no sé si será dentro de 5 años o de 10 o de 20, pero podamos estar hablando del gran libro. Del gran libro. Y viajero, ¿no? Sí, ¿no? Esto que fuera esto el aperitivo y aquello desde luego sería... El plato fuerte, desde luego. Bueno, con Asimétricas ya sabes que cuentas, María José. O sea, que eso vaya María, por delante. Me la apunto, y ya no veremos, se me va a olvidar. Hombre, esto ya te lo digo, y desde luego, bueno, al final, con el trabajo y la voluntad y el entusiasmo de todos, al final los proyectos terminan saliendo. Nosotros estamos felices de haber podido participar en aunque sea solo el aperitivo, pero así todo el mundo se queda como con ese, ¿no? Esa abriendo boca, con la boca abierta, lista para el próximo plato de Cabrero viajero. Iñaki y María José, muchísimas gracias a los dos por venir. Estamos ahora sí ya en la recta final. Os recuerdo a todos y a todas, ya sé que lo digo siempre en todas las sesiones, pero por si acaso, este libro está disponible en la tienda online de Asimétricas, pero por favor, id a comprarlo a las librerías. Ya está en librerías, podéis conseguirlo en cualquiera de ellas, y si no, lo pedís y os lo servirán, no hay ningún problema. Son nuestras compañeras de viaje, son necesarias y maravillosas. Vas con la idea de ir a por un libro y sales con, no sé, 50 más, o eso por lo menos a mí me pasa. Supongo que a Iñaki y a María José les pasa también. Aprovecho para dar las gracias, por supuesto, a Iñaki, a María José, Ángelo, Maggi también, que forma parte de del elenco de autores de los textos. Aprovecho también, por supuesto, a recordar al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a la Universidad de Navarra, a Vanguardia, Estudio Vanguardia, que por cierto saludaban al principio. Desde aquí un saludo también para allá, y a Honesta, que han hecho posible la edición de este libro también, ¿no? Una cosa, María, que aunque todavía no hay fecha, más o menos en torno al mes de noviembre se hará una presentación del libro en el Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿vale? Entonces, eso es. Pues ya... Todo el mundo atento. Y una cosa más que se me olvida, y no quiero que se me olvide, dar las gracias también a Sandra Montero, que es la autora del diseño de este libro, que es
maravilloso. Gracias desde aquí. No sé si nos está viendo Sandra, pero bueno, desde aquí un abrazo muy fuerte y de nuevo Iñaki y María José, gracias a los dos por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene con más libros, más arquitectura y más de todo en el club. Vale, cuidaos mucho, Iñaki. Muchas gracias, María José. Gracias a ti, María. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Chao. chao, Hasta luego. Adiós.